Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos de iglesia. Les saludamos a través de su canal Destellos de su Gloria. En este hermoso día, reavivados por su palabra, la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3. Cada uno de nosotros en algún momento quizá nos hemos hecho la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿A quién le pertenecemos? ¿Y cuál es el propósito por las cuales estamos en este planeta Tierra? Hay solamente dos posibles perspectivas. La primera es la perspectiva del accidente, o también en el ámbito científico, lo que conocemos como la evolución, lo cual la gran mayoría de las personas considera que el ser humano ha evolucionado a través de millones y millones y millones de años. Por lo tanto, el ser humano justifica su manera de actuar, su manera de tratar a las demás personas. La ley principal de esta cosmovisión es que el más fuerte pues sobrevive a costa de los más débiles. Y la otra cosmovisión, que es la cosmovisión de la revelación bíblica, nos enseña que detrás de todo hay un diseñador. Y ese diseñador ha colocado en el ser humano su imagen y su semejanza. Por lo tanto, el propósito de la raza humana no está en sí, en él, sino solamente en la persona de Cristo Jesús. Es por ello que el propósito del ser humano llega a ser un propósito sublime y divino, pues está en la mente de nuestro Dios. Por consiguiente, su futuro es extraordinario. Y es por ello que en este capítulo que hemos de estudiar, encontramos dos elementos que son muy importantes para nuestra reflexión de este día. Nota cómo dice la palabra del Señor, y el primer elemento es que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. La palabra del Señor menciona en el versículo 1 lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos amigos, queridos hermanos de iglesia, el apóstol Juan no duda en que la iglesia de Dios, cuando vive y refleja el carácter y la semejanza de Jesús ante el mundo, entonces él considera que el Padre nos llama sus hijos. No somos cualquier ser viviente. Fuimos creados a imagen y a semejanza de nuestro Dios, y somos doblemente hijos al ser redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Diría el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, sino que ahora las obras que yo hago, las hago porque el Espíritu Santo está conmigo. Es decir, la obra de la redención es una realidad en la vida de cada uno de aquellos que han decidido de manera voluntaria confesar sus pecados, han aceptado a Dios como su vida, como la luz, pero también como el amor perfecto para su diario vivir. Y ahora son llamados hijos de Dios. Cabe señalar que aun cuando el ser humano es creado y sustentado por Dios, no todos son llamados hijos de Dios, pues solamente aquellos que desean y anhelan vivir todos los días en sintonía con nuestro Dios Todopoderoso.
Versículo 2. Nota cómo dice el texto bíblico. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Nuestro propósito es sublime al ser parte de la familia de nuestro Dios. Tenemos un origen divino, pero también tenemos un destino divino, pues seremos semejantes a nuestro Creador. Ese es el propósito sublime de Dios para la raza humana. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El ejemplo del Padre hacia el Hijo. Debemos todos los días imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pues debemos ser como Él es. Y Él nos ha dejado el principio, la norma y el ejemplo para que podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Nota cómo dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, todo aquel que permanece en él no peca, sino que hace la voluntad de nuestro Dios. Pero de igual manera, un verdadero hijo de Dios es el que hace justicia, pues imita a ese Dios justo que nos representa a través de nuestro Señor Jesucristo. El segundo elemento es que debemos amarnos, no solamente en palabras, sino también en acciones. Cabe señalar que el versículo 13 declara lo siguiente: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo nos odia. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No podemos nosotros contradecir lo que decimos con nuestros actos. Nuestros actos y nuestras palabras deben de ser congruentes al ser llamados hijo de Dios. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y entonces el versículo 18 declara: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Queridos amigos, queridos hermanos, imaginémonos por un momento si tan solo cada cristiano pudiese reflejar no solamente en palabra, sino en hechos el amor de Dios que es perfecto para este mundo. Se acabarían las guerras, no habría maldad. Sinceramente, el reino de los cielos se establecería. Pero lamentablemente aún las tinieblas predominan y ante todo eso el reino de Dios se está estableciendo y se inauguró a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el versículo 23 declara el apóstol Juan: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Debemos imitar todos los días el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios es vida, Dios es luz y Dios es amor perfecto. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios
y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en vosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quiero animarte a que cada día puedas permanecer en Jesús, a que cada momento puedas permanecer en Dios y permitas que la obra del Espíritu Santo pueda ser una realidad no solamente en tus palabras, sino también en los hechos. Que cada momento podamos reflejar el carácter de Jesús en el lugar donde Dios nos ha colocado, de manera que el reino de Dios se establezca, ya sea en tu hogar, en el trabajo, en la escuela, y que entonces podamos ser verdaderamente hijos de Dios en este mundo. Que el Señor te bendiga.